Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia en este evento, el cual invita la Sociedad Venezolana de Oncología acerca de la situación del cáncer de mama en Venezuela. Manejo en base a la evidencia o a la realidad. Para este evento contamos con un excelente panel de expertos en cada una de las áreas de la oncología que va a estar coordinado por el doctor José Prince Duno, quien es el director de educación de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oncología, y es quien a posteriori les irá presentando cada uno de los expositores. Según la Organización Panamericana de Salud, en América Latina y el Caribe, cada año más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Y en proyección para el año 2030, el número de mujeres diagnosticadas aumentará en 34%. Es decir, habrán 572.000 casos con 130.000 muertes. Esto constituye un importante problema de salud pública. De acuerdo a la OPS y a la OMS, hay acciones primarias para los programas nacionales de lucha contra el cáncer según el nivel de recursos, y un programa nacional de control de cáncer debe contar con prevención, diagnóstico temprano, tamizaje o cribado, tratamiento curativo y alivio del dolor y cuidados paliativos. Sin embargo, no quisiera pensar que en nuestro país tenemos que colocar X rojas en todos los pasos de este Programa Nacional de Control de Cáncer. Finalmente, estamos en el mes de octubre, en el mes rosa, que nos permite sensibilizar a la población con respecto a esta patología, pero que hay hechos que son inevitables, y en las redes estamos viendo una gran verdad, que es que no sirve de nada iluminar toda la ciudad de rosa si una mujer no puede conseguir una mamografía en los puestos de salud pública. Finalmente, quiero dejarlos con el doctor Prince para comenzar el evento y agradecerles su presencia en nombre de la Sociedad Venezolana de Oncología. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Manso. Un saludo a todos quienes se han conectado a esta hora y un saludo a nuestro panel de conferencistas. Vamos a iniciar entonces el bloque de conferencias. Queremos antes anunciarles que al final del evento tendremos una sesión de preguntas y respuestas, la cual será coordinada por el doctor Juan Carlos Rodríguez. La primera conferencia será dictada por el doctor Luis Capote Negrín. El doctor Capote Negrín es cirujano oncólogo y epidemiólogo, es coordinador del Registro Central de Cáncer del Programa de Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y nos hablará sobre la situación epidemiológica del cáncer de mama en Venezuela. Muy buenos días. Un cordial saludo a la audiencia y un especial agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Oncología por la distinción que me confieren al participar dentro del panel de estas jornadas. El Observatorio Global de Cáncer, Globocan, que es una agencia de la Organización Mundial de la Salud, señala al cáncer de glándula mamaria como la neoplasia maligna más frecuente en el mundo, como pueden observar en el gráfico que presentamos en la parte baja de la diapositiva. En la actualización más reciente, que corresponde al año 2020, esta misma organización estimó en 2,3 millones el número de nuevos casos de cáncer de mama, lo que representa un 25% de las neoplasias malignas en mujeres. En los Estados Unidos de Norteamérica alcanzan un 29% de las neoplasias malignas en mujeres. En lo referente al cáncer de mama, desde el punto de vista geográfico, la información de Globocan de 2018
muestra que las tasas estandarizadas de incidencia varían en rangos tan dispares como 113,2 por 100.000 mujeres año en Europa Occidental, particularmente en Bélgica, y 11,3 en Asia Central, específicamente en Mongolia. Según datos del año 2020, la tasa estandarizada de incidencia fue la más alta en países con índice de desarrollo humano muy alto, 75,6 por 100.000 mujeres año, mientras que fue más de un 200% menor en países con índice de desarrollo humano medio y bajo, 27,8 por 100.000 y 36,1 por 100.000 respectivamente. Aunque no tenemos un mapa que represente la distribución del índice de desarrollo humano en el mundo, este mapa de la mortalidad, de la incidencia, refleja bastante bien la situación anterior. La mortalidad por cáncer de mama en el mundo para el año 2020, según las estimaciones de Globocan, llegó a 684.996 defunciones, con una tasa estandarizada de mortalidad de 13,6 por 100.000 mujeres, ubicándose como la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo y la primera o segunda en mujeres tanto en países desarrollados como en desarrollo. Esto lo podemos apreciar en la parte baja de la diapositiva donde está el gráfico respectivo. Las tasas estandarizadas de mortalidad se mueven en un rango mucho más estrecho que el que observamos en la incidencia y puede variar entre 25 por 100.000 mujeres año en Melanesia y 2,7 en Asia Oriental. En el pequeño recuadro que tenemos acá a la izquierda, comparamos la situación de Venezuela, que tiene una tasa intermedia de 16,9 por 100.000 mujeres año. Existe un indicador bastante usado actualmente que es la proporción entre la tasa estandarizada de mortalidad y la tasa estandarizada de incidencia para cada región. En el caso de cáncer de mama, el promedio global, el promedio mundial es de 0,3 y se muestran valores más desfavorables en los países en vías de desarrollo o poco desarrollados como consecuencia de diagnósticos tardíos debido a limitaciones en los servicios y en el acceso al diagnóstico y tratamiento efectivo. Eso lo pueden ver en la columna de acá en amarillo, donde las regiones que tienen más desarrollo en el mundo tienen un índice que más se acerca a 0, que sería la mejor situación. Para Venezuela, la situación geográfica de distribución por entidades federales, tanto en incidencia como lo que observamos acá en la mortalidad, refleja un parecido a lo que observamos en la situación mundial. Esto lo trataremos con más detalle al final de la charla. Desde el punto de vista de la incidencia, la última información disponible que tenemos en el país corresponde al año 2019, que es la efectuada por el Registro Central de Cáncer. En ese año, cáncer de glándula mamaria ocupaba el primer lugar con 6.995 casos, seguido de cáncer de cuello uterino con 5.324 y colon y recto con 2.337. Y en cuarto estaría pulmón con 1.918. Como pueden observar, el cáncer de mama tiene una diferencia bastante amplia en relación a las otras localizaciones. En la mortalidad en mujeres, lamentablemente solamente disponemos como cifras oficiales las del año 2014, que presentamos en esta tabla.
Glándula mamaria causó para ese año 2.204 defunciones en mujeres y cuello uterino, que fue el segundo, 1.738, y pulmón ocupó el tercer lugar con 1.457. La diferencia entre mama y cuello uterino para la mortalidad es mucho menor que lo que observamos para la incidencia, y posiblemente esto es debido a que para esa época había un mejor acceso a tratamiento para las mujeres con cáncer de glándula mamaria que para cáncer de cuello uterino. La epidemiología reúne una serie de elementos, condiciones o hábitos relacionados con la probabilidad de padecer cáncer, en este caso cáncer de mama, y que son denominados factores de riesgo. Estos factores se observan en una proporción relativamente menor de las mujeres que se diagnostican con cáncer de mama. Desde el punto de vista epidemiológico, esos factores pueden ser clasificados en factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables, llamados también vulnerables, aquellos que pueden ser modificados, o no vulnerables, los que no pueden ser modificados. En este grupo está el sexo, por supuesto que no puede ser modificado, la edad, la historia familiar de cáncer de mama o de ovario, las mutaciones genéticas, la raza, el embarazo y la lactancia, la menarquia precoz y la menopausia tardía, la densidad del tejido mamario, la historia personal de cáncer de mama o de ovario, la historia personal de patología mamaria no oncológica y los antecedentes de aplicación de radioterapia, como puede ocurrir, por ejemplo, en personas que son mujeres que son sometidas a tratamiento de linfoma de Hodgkin o a otros tumores que requieren irradiación del tórax. Los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos que están sujetos a que la persona puede acceder a ellos o no, estarían la terapia hormonal de reemplazo, el uso prolongado de dietilestilbestrol, la actividad física reducida o muy limitada, el sobrepeso y la obesidad, especialmente después de los 50 años, la ingesta de alcohol, el hábito de fumar cigarrillo, la insuficiencia ingestión de vitaminas, es decir, dietas no apropiadas, la excesiva exposición a la luz artificial, la ingesta de alimentos procesados excesivamente, la exposición a compuestos químicos y el uso de drogas. En esta tabla, que resulta un poco, desde el punto de vista de evaluación, un poco mejor para caracterizar los factores de riesgo, se dividen en categorías, los riesgos se dividen en aquellos que tienen una categoría de riesgo y aquellos que son de comparación, y a su vez se les asigna el riesgo relativo a cada uno. En esta siguiente lámina, que incluye la traducción de la anterior, observamos mejor la situación. Y hay de hacer notar que situaciones como, por ejemplo, ingesta de alcohol, que para la categoría de riesgo sería 2 o más tragos por día, y la categoría comparativa sería personas que no son tomadores, así como el índice de masa corporal, la terapia hormonal de reemplazo, la exposición a radiación, etc. Los riesgos relativos no superan, no se duplican. En cambio, por ejemplo, a partir de la edad, una edad mayor de 55 años, los antecedentes familiares de cáncer de mama o de patología mamaria, esos riesgos pueden subir considerablemente hasta llegar a ser 6, 9, 17 veces mayores. Otro de los aspectos muy importantes desde el punto de vista de la epidemiología del cáncer de mama es considerar la tendencia en el tiempo que tiene esta patología. En esta lámina, que corresponde a un estudio desde 1990 hasta el 2019, y que en la parte de mortalidad del 2014 al 2019 se hizo una estimación, ya que no conocemos las cifras oficiales,
observamos que la tendencia es a un aumento tanto en las tasas de incidencia como en las tasas de mortalidad. Sin embargo, la tendencia mayor se observa en las tasas de incidencia. Esta lámina, que sirve de comparación, nos muestra la situación en los Estados Unidos de Norteamérica desde 1975 hasta el 2014. Y entre 1975 y mediados de la década de los 80, casi alcanzando los 90, subió rápidamente la tasa de incidencia, luego se estabilizó y ha tenido cierta ligera tendencia a disminuir en los últimos años. En cuanto a la mortalidad, la situación se ha mantenido bastante estable, aunque en el grupo de mujeres de raza blanca se observa una ligera tendencia a la disminución. El aspecto más importante, tal vez desde el punto de vista de factores de riesgo, es la edad. Y la edad puede ser evaluada desde el punto de vista de su distribución porcentual por grupos de edad, como se ve en esta lámina. Y aquí establecemos la comparación entre dos grupos o dos series, una de 1991 al 2000 y otra bastante distante de ella, de 2010 a 2019. Como podemos ver en las curvas, y tal vez sea mejor verlo en barras, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. En esta lámina pueden observar ustedes que en el periodo previo los porcentajes eran mayores en las edades más jóvenes y ha ido disminuyendo ese porcentaje en la actualidad. Y en los periodos ya de mayor edad, es decir, mayor de 45 años, entonces predomina la serie más actualizada. Sin embargo, el indicador de porcentajes por grupos de edades no es el más apropiado para medir el riesgo por edad, porque no toma en cuenta la estructura y los cambios en la población. Y para eso es preferible usar las tasas estandarizadas por edad, que también por grupos de edad van midiendo las tasas específicas y de esa manera podemos comparar más apropiadamente la situación de distribución por edad. En las dos series observamos claramente que hasta alrededor de los 45 años la diferencia son bastante próximas, no son significativas, pero de ahí en adelante comienzan a ampliarse y hay un rango bastante amplio, superando la serie más reciente a la anterior, lo cual quiere decir que el cáncer de mama se ha ido desplazando posiblemente por razones de las características de la población hacia edades mayores. El otro factor muy importante desde el punto de vista del estudio epidemiológico es el análisis de la distribución del cáncer en las regiones del país. En este gráfico, que corresponde al promedio del quinquenio 2015-2019, observamos la situación de las distintas entidades federales y podríamos decir que aquellos estados que tienen un mayor desarrollo y posiblemente también un índice de desarrollo humano mayor son los que tienen las tasas más altas, como Distrito Capital, Zulia, Carabobo, Aragua. Sin embargo, aquí observamos a Vargas, que en el análisis de la mortalidad también está de primero. Y esto, pues, desde el punto de vista del análisis epidemiológico, nos llama poderosamente la atención, porque no es una zona particularmente de más desarrollo que el resto del país. Sin embargo, es muy posible que esté ocurriendo un error por un mal cálculo de población en el censo del 2011, que posiblemente subestimó el valor real de la población a partir de ese año, y como según los censos se hacen cada 10 años y entre un periodo intercensal, en el periodo intercensal entre un censo y otro se hacen estimaciones, entonces seguramente las estimaciones no han sido muy apropiadas.
Esa es la explicación que tenemos, porque también se ve esto en cáncer de colon, en linfoma y en cáncer en general. Y es bastante extraño. Sin embargo, en la mayoría de los estados se cumple esa relación de que los estados que tienen una mayor actividad económica, especialmente industrial, tienen más casos que aquellos que tienen actividades fundamentalmente del área agrícola y menos desarrollo industrial. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Oncología por la invitación que me hizo a participar a este evento, e igualmente a la audiencia que con atención ha seguido la charla. Evidentemente que en una charla tan breve se van a quedar siempre algunos aspectos epidemiológicos que no fueron tocados, algunas láminas que no fueron detalladas con una mayor precisión, pero estamos dispuestos a oír, a leer sus comentarios y algunas preguntas que puedan hacerse, y me pueden contactar por el correo que ponemos en esta lámina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Capote. A continuación, el doctor Álvaro Gómez, ampliamente conocido en nuestro medio, nos conversará sobre la situación en cuanto al manejo quirúrgico de las pacientes con cáncer de mama en Venezuela. El doctor Álvaro Gómez es médico cirujano, egresado de la Universidad de Carabobo. Es cirujano general del Hospital Dr. Domingo Luciani, cirujano oncólogo, egresado del Hospital Oncológico Padre Machado, máster en Cenología en la Universidad de Barcelona, España, expresidente de las Sociedades Venezolanas de Mastología y Oncología, y actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico Padre Machado. Muy buenos días a todos y muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Oncología por permitirme participar en este evento sobre la situación del cáncer de mama en Venezuela. Me corresponde conversar sobre la situación de la cirugía en nuestro país. Vamos a mencionar el trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello en COVID, cómo se financia la salud en nuestro país, sobre todo cómo la financian nuestros pacientes, la situación en Latinoamérica con respecto al cáncer de mama, algunos comentarios sobre la crisis desde el punto de vista de la cirugía y la situación de nuestros hospitales. En este estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, relacionado con las condiciones de vida de los venezolanos, vemos que en el 46% de los casos de aquellas personas a las cuales se les preguntó si habían estado enfermos y habían consultado a algún centro de salud, en el 46% de los casos no consultaron, debido en el 28% a que se automedicaron, a un 10% a que no tenían dinero, pero apenas en el 2% porque tenían miedo a la salud. Es decir, hubo apenas un 50% de personas que, teniendo algún signo o algún síntoma relacionado con su salud, consultaron ya sea a un centro público o a un centro privado. Pero lo que más llama la atención es que dentro de los problemas recientes de salud no aparece el cáncer, no aparece un motivo de consulta, un tumor, un bulto, una enfermedad oncológica, la necesidad de un tratamiento oncológico. Parece que el cáncer pasara por debajo de la mesa, aun siendo una enfermedad que desde el punto de vista de incidencia y mortalidad es muy importante en nuestro país. Es algo que realmente me llama la atención en esta evaluación y probablemente explicaría muchas de las situaciones que vivimos en Venezuela. Pareciera que no importa el cáncer en nuestro país. Lo otro que es interesante saber, y esto está publicado por la Organización Mundial de la Salud, es que 6 de cada 10 venezolanos que tienen algún problema de salud tienen que echarle mano a su bolsillo. Gastan de sus recursos privados. Apenas 2 o 3 enfermos en Venezuela, sus gastos de salud son cubiertos por el Estado.
entonces en esta lámina del 61 al 64%, cualquier enfermo en Venezuela que necesita resolver su problema de salud tiene que echarle mano a su bolsillo. Apenas el 29 al 30% del gasto en salud del enfermo en Venezuela proviene del Estado. Entonces vemos que el financiamiento de la salud en nuestro país, el gasto público va en descenso, hay menos recursos fiscales para tratar a nuestros pacientes, no digamos cáncer, aumenta el gasto privado y aumenta el gasto del bolsillo de nuestros pacientes. Otra cosa que es muy importante y que debemos saber es que estamos en Latinoamérica y vemos que 4 a 6 mujeres que presentan cáncer de mama se les diagnostica enfermedad avanzada. Venezuela no escapa de esa situación, lo que pasa es que se agrava. Si necesitan una mamografía porque presentan síntomas relacionados con algún bulto, alguna secreción, algún cambio de coloración en la piel, etc., pueden tardar hasta 6 meses para realizársele una mamografía. Y no hablemos ya si ya tiene un diagnóstico la paciente de cáncer de mama. Tardan más de 2-3 meses o ya ser operadas o en recibir una neoadyuvancia. Este es un problema que es en Latinoamérica importante y serio, y Venezuela se agrava más la situación por un tema sobre todo de financiamiento de la misma. Cuando hablamos desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de insumos, de lo que necesitamos para el tratamiento del cáncer y sobre todo el recurso humano, vemos que Venezuela está en números rojos para tratar a los pacientes. Cuando vemos las estadísticas a nivel mundial, Venezuela carece de insumos, carece de tecnología, carece de elementos suficientes para el tratamiento de nuestros pacientes. Ojo, estamos hablando sobre todo en el área pública. Y no hablemos del tema de los recursos humanos, un recurso humano mal pagado, con inseguridades, etcétera, etcétera. La organización en Lancet, la Organización Mundial de la Salud, publica la situación de nuestros hospitales. 132 hospitales en 22 estados del país. Vemos que el 98% del laboratorio no funciona, en el 100% no hay radiología. Prácticamente hay un porcentaje de más del 20% de quirófano cerrado. Las salas de hospitalización están a la mitad de su trabajo. Los hospitales oncológicos no escapan de esta situación. Hablo del mío. En el oncológico Padre Machado no hay laboratorio, no hay anatomía patológica, banco de sangre. Es difícil que nuestros pacientes consigan para el momento de su cirugía la disponibilidad de derivados sanguíneos. No hay radiología, apenas funcionan 2 de 5 quirófanos en el hospital. Si a esto le sumamos que en el año 2020 apareció el SARS-CoV-2, entramos en una situación de pandemia que afectó de una manera significativa los pacientes oncológicos y en este caso los pacientes con cáncer de mama. Esto representó una reducción del 62% de las cirugías y de un 82% en las consultas de nuestros pacientes. Tenemos que adaptar nuestro trabajo siguiendo las normas de la Sociedad Venezolana de Mastología, programar las consultas, programar las cirugías, establecer unas medidas de bioseguridad, priorizar a aquellos pacientes que tenían necesidad de una intervención quirúrgica, sobre todo para resolver aquellos pacientes que estaban en tratamiento con neoadyuvancia. Para ello se estableció un plan de trabajo organizativo con la dirección del hospital en la búsqueda de tratar de resolver a la brevedad los casos quirúrgicos oncológicos relacionados con cáncer de mama, entendiendo que la dificultad de tener disponibilidad de test, ya sean PCRs o test de antígenos o test de anticuerpos para nuestros pacientes, la dificultad con el tema de la bioseguridad y el problema crónico de nuestros hospitales, anestesia, banco de sangre y anatomía patológica. En el año 2020 logramos realizar 1.313 consultas, realizamos 100 cirugías,
Todo esto mejoró en el último semestre del año 2020. Realizamos, como vemos en este gráfico, 100 intervenciones quirúrgicas. Los últimos 6 meses fueron los meses en los que pudimos resolver con mayor premura a los pacientes oncológicos de cáncer de mama. En el año 2021, hasta el 30 de septiembre, habíamos realizado 1.178 consultas externas y 93 intervenciones quirúrgicas. Vemos que en el último trimestre se lograron hacer 44 intervenciones quirúrgicas gracias a la disponibilidad de 2 quirófanos y al trabajo en conjunto con la dirección del hospital, pero entendiendo que si el paciente no lleva los recursos, no lleva los insumos, en la mayoría de los casos ese paciente no va a poder ser intervenido. En esta lámina vemos entonces cómo mejoramos también las consultas externas, aumentamos a un 30% lo que son las consultas de control, las consultas que tienen que ver con seguimiento. Este es el gráfico en el cual muestra cómo hemos ido aumentando el número de casos quirúrgicos a lo largo del año. Hemos realizado 93 cirugías hasta la fecha, hasta el 30 de septiembre. 44 pacientes han sido intervenidos en los últimos 3 meses. Pero realmente lo que no cambia es el tipo de cirugía que realizamos. A nivel público seguimos realizando mastectomías radicales, mastectomías totales en un porcentaje de más del 70% de los casos. Apenas el 20% de las pacientes tratadas quirúrgicamente se les realiza tratamiento preservadores, como vemos en esta lámina. Esto es algo diferente a lo que vemos en la medicina privada, en la cual el 80% de las pacientes que son operadas por cáncer de mama se les hace un procedimiento conservador. En nuestros hospitales seguimos haciendo mastectomías radicales, mastectomías totales en un 70-80% de los casos. Otras pacientes que han sido afectadas por el tema de crisis que tenemos a nivel quirúrgico de nuestros hospitales son las pacientes que van a reconstrucción mamaria. Básicamente hemos realizado cirugías de reconstrucción con la finalidad de cerrar un defecto por razones de necesidad, pero la rutina que veníamos presentando en el hospital de hacer cirugías reconstructivas después de una mastectomía total o una mastectomía radical modificada, pues en los últimos 2 años prácticamente no se han realizado. También en nuestro servicio de radiología, pues contamos con una radiólogo, una ecografista que nos permite realizar funciones dirigidas en nuestras pacientes, pero en un porcentaje relativamente bajo. Apenas 21 pacientes pudimos realizarles este tipo de procedimiento durante este año y sabemos de la necesidad diagnóstica para el paciente oncológico y sobre todo el paciente con cáncer de mama. Algo que no escapa en nuestros hospitales públicos, es el tema de lo que significa la falla de los ascensores, no haber luz, no haber agua. Muchas veces son motivos de cancelación más frecuentes que las propias condiciones del paciente, de una hipertensión, una arritmia, etc. Más son los motivos de consulta por condiciones de la institución, de la infraestructura del hospital, que por condiciones del paciente. En el Hospital Oncológico Luis Racetti, gracias al doctor Gabriel Romero por estas estadísticas, se han realizado en los últimos 2 años 1.500 consultas, han realizado en el 2020 55 cirugías, 45 de ellas son entre mastectomías radicales modificadas y totales, lo que representa el 80% de los casos, muy parecida a nuestras estadísticas. Y algo que no cambia durante el año 2021. 77% de los casos de esas 63 pacientes operadas son pacientes a las que se les realizan mastectomías radicales modificadas o totales. Quizás han tenido un volumen de pacientes quirúrgicos menor que el de nosotros,
pero vemos que se hace el esfuerzo para resolver el paciente quirúrgico con cáncer de mama. Pues bien, ya llegando al final de la presentación, vemos que en nuestro país contamos con una infraestructura hospitalaria, ambulatoria, de centros de atención importante, pero que definitivamente está huérfana de recursos desde el punto de vista presupuestarios. Tenemos un sistema de salud fragmentado, un modelo económico y político con una contracción importante del Producto Interno Bruto, en donde no hay una financiación de la salud pública de una manera adecuada, donde según los documentos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana, pues tenemos, solamente se menciona que apoyo humanitario, pero vemos que no hay realmente una política de salud en nuestro país, sobre todo con la finalidad de resolver los pacientes oncológicos. Y en estos momentos se suma no solamente la crisis de las infraestructuras, la crisis de país, sino también el problema migratorio de nuestro personal de salud. Creo que, bueno, tenemos que seguir contando definitivamente con el bolsillo del paciente. No hay duda que es un sistema de salud draconiano y privatizado. Tenemos que seguir contando con las alianzas con las organizaciones no gubernamentales, con las fundaciones que apoyan a nuestros pacientes, alianzas con la medicina privada, que de hecho ya existe sobre todo desde el punto de vista de diagnóstico, a la hora del recurso de las imágenes y de la anatomía patológica, por ejemplo, sin esos recursos privados y por supuesto sin el bolsillo del paciente sería imposible tratar, no solamente operar, sino tratar a un paciente oncológico. De ahí la importancia de seguir en la palestra pública las sociedades científicas, las redes de sociedades y la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, en lo posible creo que debemos de no abandonar los espacios de la sanidad pública. Me quedo con este pensamiento del doctor Rivera Casado. Somos personas dedicadas a proporcionar salud a sus pacientes, a sus semejantes. Somos médicos en un sentido genérico y esto se le ha ido sumando en su trabajo diario profesionales de otras áreas, siempre buscando opciones más positivas para mantener y mejorar la salud, y eso es lo que nos ha tocado en los últimos años. Todos caminamos en la misma dirección, que es la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por la invitación y bueno, espero entonces el momento de la conversación y de las preguntas que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez. A continuación, la doctora María Belén Fuentes, quien es oncólogo médico egresada del Hospital Oncológico Luis Racetti, quien actualmente es la coordinadora del posgrado de Medicina Oncológica del mismo hospital y quien ejerce su práctica privada en Oncosalud, nos conversará sobre la situación y el manejo desde el punto de vista de la oncología médica en nuestro país. Bienvenida, doctora Fuentes. Quería agradecer a la Sociedad Venezolana de Oncología por invitarme a dar esta conferencia titulada Situación de la medicina oncológica en cáncer de mama, de la teoría a la práctica. No tengo conflictos de interés para la realización de esta actividad. Quería agradecer a todos mis colegas porque gracias a ellos pude obtener algunos datos interesantes que vamos a ir descubriendo a lo largo de la conferencia. Esta va a ser la agenda, generalidades, conversaremos sobre los sistemas de salud, la teoría, por supuesto, el sistema de salud en Venezuela, si existen o no políticas de salud para cáncer, cómo está conformada la medicina pública, la medicina privada, el acceso a medicamentos, medicina de precisión, que es algo que nos corresponde a la parte de medicina oncológica, si se está aplicando o no,
y finalmente las conclusiones. La base o el principio de la creación de un sistema de salud es la solidaridad. Y de menor a mayor solidaridad, eso se va a reflejar en que tú vas a tener que pagar según su uso y lo pagas de manera directa. Puedes hacer un pago según el riesgo y es por esto que te haces un seguro voluntario o lo que se llaman las prepagas. Puedes hacer un pago según el salario, que es el seguro obligatorio o el seguro social, o el pago según la riqueza, que son los impuestos de los servicios públicos. De esto se constituye un sistema de salud ideal, donde tomamos en cuenta las condiciones de la población desde el punto de vista demográfico, estilo de vida, epidemiológico, también tomamos en cuenta su ambiente natural, social y cultural, donde el individuo va a tener derechos, necesidades, demandas, y se tiene que generar una oferta, una cobertura y un acceso a ese sistema. El mismo va a estar organizado por modelos, sistema, una legislación y políticas sanitarias, contar con recursos institucionales, humanos, tecnológicos y financieros. Y realmente el objetivo es que entre sus funciones se realice la planificación y gestión de programas de salud para la creación de servicios del mismo que incluyan investigación y docencia. Si nos ponemos a analizar un poco estos sistemas, vemos que es como un organigrama o un flujograma que comienza con los recursos que incluyen infraestructura, personal, conocimiento, información, tecnología, posteriormente los procesos en los que se explica o lo que se diversifica como atención médica, docencia, investigación, administración y logística. De esto se derivan los productos, es decir, los servicios de salud y los programas de salud, para finalmente obtener unos resultados en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la salud, que sean de calidad, donde ocurra equidad, eficiencia y conocimiento. Los valores de los sistemas de salud incluyen todas estas características que ustedes tienen acá: aceptabilidad, acceso, equidad, idoneidad, competencia, integralidad, efectividad, eficiencia, sostenibilidad. Y las funciones en los sistemas de salud comienzan por la rectoría, posteriormente es la financiación, la gestión, la prestación de los servicios de salud y la formación de los recursos para los mismos. ¿Quiénes llevan a cabo estas funciones? Depende del sistema de salud con que se cuente, pero en general lo puede llevar el Estado, puede estar a cargo de proveedores, de aseguradoras o puede ser individual. ¿Cómo es el financiamiento del sector salud? Puede ser público, puede ser a través de obras sociales o finalmente puede ser privado. Este es el Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela, que incluye la misión Barrio Adentro, que incluye el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, IPASME, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional y PDVSA. En principio, en la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 2, expresa de manera literal que se entiende por salud no solo la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental, y contempla la universalidad, la participación, la complementariedad, la coordinación
y la calidad. Aquí vemos este cuadro de cómo está organizado la descentralización administrativa del sistema de salud en Venezuela, tanto público como privado, y fíjense que el sector público, las fuentes son el gobierno central, estatales y municipales. También puede ser las fuentes de cotizaciones de los trabajadores o cotizaciones de los empleadores. Los fondos van al Ministerio del Poder Popular para la Salud. En el caso de cotizaciones de los trabajadores o de los empleadores, para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y para otros institutos. Y finalmente los usuarios de estos servicios públicos son personas sin cobertura para las dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para trabajadores del sector formal y sus beneficiarios para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y para las otras dependencias, empleados de las instituciones y sus beneficiarios. ¿Qué pasa en el sector privado? Está compuesto por empresas y hogares que contratan seguros privados y medicina prepagada, donde pueden funcionar consultorios, clínicas privados, hospitales privados, que honestamente no conozco ninguno, y son aquellas personas que sí tienen capacidad de pago. ¿Cuáles son los problemas que persisten? Deficiencia en los sistemas de información, insuficiente esfuerzo de formación personal, déficit financiero, escasa autonomía de las autoridades y problemas de coordinación y control. Este es el circuito que realmente atraviesa un paciente de cáncer de mama cuando se le hace una detección precoz y un diagnóstico que debería estar a cargo de los sistemas de salud gubernamentales, ser tratado, posteriormente pasa a lo que es la curación y puede empezar a formar parte de asociaciones de pacientes para poder la sociedad civil participar en las campañas de prevención de esta enfermedad. ¿Cuáles son las políticas de salud en teoría que existen en Venezuela para el cáncer de mama? Existe un programa que realmente no he visto de manera efectiva lo que hace, pero se llama y está establecido como Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el cual en la práctica realmente no funciona. Tenemos la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que es un organismo que depende de donaciones y que realiza funciones tanto en la parte preventiva como de diagnóstico y tratamiento. Asimismo, tenemos a la sociedad civil con las asociaciones de pacientes que en cáncer de mama es muy fuerte y ellas han formado lo que se llama la Coalición Rosa o la Red Rosa. Aquí tenemos a las asociaciones de pacientes, ustedes las conocen, han estado muy activas este mes por la toma de conciencia del cáncer de mama. Tenemos a Senos Ayuda, Senos Salud, Fundamama y, como ya expliqué, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que realiza actividades de todo tipo. También quiero mencionar que estas asociaciones de pacientes hacen lo mismo, pero a menor escala. Es decir, incentivan desde el punto de vista de la prevención, pero también tienen consultas más económicas accesibles a los pacientes. También pueden ayudarlos desde el punto de vista de obtener los estudios diagnósticos y son menos participativas en lo que a tratamiento se refiere, pero también pueden ayudar en lo que acceso a medicamentos pudiera derivarse de un tratamiento crónico.
Entonces vemos que de las instituciones públicas que tenemos a nivel nacional dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tenemos oncólogos médicos en todas estas ciudades: Puerto Ordaz, San Félix, Caracas, Valencia, Punto Fijo, Barquisimeto y San Cristóbal. Oncólogos médicos que trabajen en instituciones públicas que dependan del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tenemos en Cumaná, Ciudad Bolívar, Caracas, Barquisimeto y San Cristóbal. Yo puedo hablar por el instituto en el que trabajo, que en el Instituto Oncológico Luis Racetti, aquí en Caracas, donde tenemos un subregistro de pacientes y de manera artesanal pudimos obtener que para este año, hasta este mes, nosotros atendimos 99 nuevas pacientes en el servicio de medicina oncológica. Anteriormente, en nuestra institución se realizaba un día a la semana la consulta de pesquisa, lo cual no se está haciendo en este momento. Nosotros desde el punto de vista diagnóstico solamente contamos con ecografía y con acceso a tratamientos de quimioterapia que pueden ser suministrados de manera irregular y que la farmacia del Oncológico Luis Racetti depende directamente de la farmacia de alto costo del Seguro Social. En cuanto a la medicina privada, nosotros tenemos las unidades ambulatorias que pueden estar dentro o fuera de una clínica privada. Tenemos los consultorios médicos, los estudios diagnósticos que realmente se realizan la mayoría de los pacientes, así estén en público o en privado, porque en los hospitales, como puse como ejemplo el Racetti, solamente se realizan estudios de ultrasonido. Infiero que en otras instituciones no cuentan ni siquiera con este método diagnóstico, y por supuesto en medicina privada se tiene mucho más acceso a los tratamientos, aunque ahora vamos a conversar sobre específicamente los medicamentos. El acceso a medicamentos, así el paciente esté en el sistema público o privado, la principal fuente de proveer de los mismos es la farmacia de alto costo del Seguro Social, que está centralizado en Caracas, pero que tiene oficinas a nivel nacional y que el suministro de medicamentos es muy irregular. Otras asociaciones, farmacias que pueden tener o donde los pacientes pueden obtener los medicamentos, en primer lugar tenemos a Badán. Badán es una fundación, tiene muchísimo tiempo suministrando medicamentos antineoplásicos a las pacientes con cáncer de mama, lo sigue haciendo, pero en este momento también podemos tener disponibilidad de los medicamentos en Farmatodo, Locatel, y más recientemente una dependencia que se llama Farmacias Caribe, que depende del gobierno. ¿Estamos haciendo realmente en cáncer de mama medicina de precisión en cuanto al diagnóstico y al tratamiento? Sí lo hacemos, pero es el menor porcentaje de pacientes. Nuestros colegas, de manera verbal, me transmitieron y yo hice un promedio, y en general nosotros tenemos, o los pacientes tienen acceso a esta medicina de precisión de un 10 a un 15% de los niños. Ya sabemos la clasificación molecular del cáncer de mama, y el estudio al que más acceso tienen los pacientes es la realización de la inmunohistoquímica, no así hacia otras cosas más novedosas como biomarcadores y plataformas genómicas.
En cuanto a tratamientos, terapias dirigidas e inmunoterapia, como ya comenté, es un porcentaje muy bajo de pacientes el que tiene acceso a estas medicinas de precisión, pero sí están disponibles en el país. En conclusión, el cáncer de mama, como sabemos, es un problema de salud pública. Realmente en la práctica nosotros estamos haciendo es medicina privada, porque en las instituciones públicas lo único de que dispone el paciente es del recurso humano del médico, porque inclusive hay muchos déficits con el personal de enfermería y de farmacia. En Venezuela no hay unas políticas de salud y menos para cáncer. Es por eso que la sociedad civil se ha organizado con las asociaciones de pacientes, con las fundaciones, como comenté anteriormente, para darle una mayor cobertura a ese déficit de atención en salud para cáncer de mama, que es el cáncer que está predominando en las mujeres actualmente. El acceso a medicamentos es limitado, ya que el suministro a los mismos por parte de la farmacia de alto costo del Seguro Social es irregular. Y por último, lamentablemente, la medicina de precisión la estamos realizando, tenemos la infraestructura, pero podemos ponerla en práctica en la minoría de los casos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Carlos Luis Hernández. El doctor Carlos Hernández es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo. Es especialista en radioterapia oncológica del Centro Médico Docente de la Trinidad y Grupo GURBE. Tiene formación en maestría oncológica radioterápica en la Universidad Tecnológica de Madrid. Se desempeña en cuanto a su ejercicio privado como médico adjunto radioterapeuta en los Centros Médicos Docente de la Trinidad, Instituto Médico La Floresta, Urológico San Román, Clínica Paso Real de los Valles del Tuy, y además se desempeña en el medio público en el servicio de radioterapia del Hospital Domingo Luciano. Bienvenido, doctor Hernández. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Luis Hernández y soy radioterapeuta oncólogo. Agradezco una vez más a la Sociedad Venezolana de Oncología por permitirme compartir con ustedes este breve espacio acerca de la situación del cáncer de mama en Venezuela desde el punto de vista de la radioterapia oncológica. La radioterapia es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del SEA de mama en todas las fases de la enfermedad, tanto en estadios precoces como avanzados, siendo la indicación adyuvante a la cirugía la forma más frecuente de la radioterapia en este tipo de patología. Para nadie es un secreto las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud a nivel nacional en el área oncológica, especialmente en el SEA de mama. Dicho tema se ha mencionado frecuentemente entre los medios de comunicación nacional y la radioterapia presenta una gran escasez en los servicios operativos a nivel público, producto de una gran deuda que se tiene con las empresas privadas que hacen mantenimiento de los equipos. Este tema se ha mencionado en revistas internacionales de gran nombre, como en ASCO y en Lancet. La situación económica del país es un claro reflejo del estado de la salud. El Instituto de Karolinska hace esta importante relación de la incidencia del SEA de mama con algunos factores socioeconómicos de riesgo. Para el 2007, particularmente Venezuela, tenía la cuarta incidencia de SEA de mama, siendo la primera en primigestas por debajo de 30 años, con el segundo menor promedio de edad de estas primigestas, siendo además la quinta en sobrepeso u obesidad, un factor bien importante para la radioterapia que después les comentaré por qué. Octava en esperanza de vida y en Producto Interno Bruto per cápita era la quinta, y con una tasa de educación femenina en el 9º lugar, donde estas dos cobraron mayor importancia por tener una P estadísticamente significativa. Para este momento, Venezuela tenía un barril con un precio bien estable en ascenso. Ahora, actualmente, hagan una extrapolación y sacan sus conclusiones. Por otra parte,
aquí encontramos en el 2017 un reporte de la cifra de la prevalencia de BRCA en nuestro país, a pesar de todas las dificultades que presenta nuestra paciente en realizarse esta prueba por sus costos, reportando un 17,2% en las pacientes con historia familiar de cáncer de mama, comienzo precoz de CA de mama o CA de mama bilateral. Repasando brevemente las indicaciones de radioterapia post-mastectomía preservadora, hay que partir de la premisa que la gran mayoría de los pacientes posterior a mastectomía conservadora con CA infiltrante y ductal ex situ se debe aplicar radioterapia a la mama, pudiendo ser un paréntesis en el ovulillar in situ que no se irradia a menos que sea su variante pleomórfica. La radioterapia ayudante mejora el control local y la sobrevida específica por cáncer. Esto se demostró en el metaanálisis del 2011, donde reunió a 10.801 pacientes de 17 ensayos randomizados, separando dos grupos, radioterapia más cirugía conservadora versus cirugía conservadora sola. Cabe destacar que tenían una buena proporción de pacientes ganglios negativos o N1, 8.337 pacientes, viendo que a los 10 años se reduce la recidiva de 35 a 19,3% a favor de la radioterapia y a los 15 años se reduce el riesgo de muerte por cáncer de 25,2 a 21,4%, con datos estadísticamente significativos, traduciendo que se evita una muerte por cada 4 recidivas evitadas. En pacientes con ganglios negativos, el riesgo de recidiva en su beneficio es menor, de 31 a 15,6%, y en ganglios positivos el beneficio es mayor, de 63,7 en 42,5% en cifras. Por otro lado, hay unos estudios que dicen a quiénes se les podría omitir la radioterapia, donde concluyen, el primero, el CALCGB, con 9.343 pacientes, que aquellas CA de mama con 70 años o mayores de estadios precoces, receptores estrógenos positivos, la radioterapia mejora la recurrencia locorregional de 98 versus 90%, pero con sobrevida global y sobrevida específica sin diferencias. Y el PRIME 2 concluye que en mayores de 65 años con estadios precoces y receptores estrógenos positivos, a los 5 años la recurrencia locorregional fue de 4,3 versus 1,3% a favor del grupo de la radioterapia más tamoxifeno, pero esto se consideró como una mejoría muy modesta, por lo que se puede considerar omitirle la radioterapia. Entonces, ¿a quiénes se les podría omitir? Los pacientes mayores de 70 años con tumores menos de 2 centímetros, grado histológico 1 y 2, receptores estrógenos, y algunos dicen que deben ser del 90 o 100%, márgenes quirúrgicos negativos. ¿Y a quienes se excluye? Las pacientes con alto grado histológico, invasión vasculolinfática positiva o perineural positiva, donde la radioterapia sigue haciendo beneficios en control local, pero no en la sobrevida, tomando en cuenta su esperanza de vida. ¿Quién se puede pensar en omitir la radioterapia por la edad? Entonces, ahora hablando de postmastectomía radical, en este gráfico vemos que las pacientes T1, T2, N0, postmastectomía radical no debemos tratar con radioterapia porque la recurrencia o el riesgo es menor al 15%. Hay unos casos selectos, los cuales pacientes sean muy jóvenes con invasión vasculolinfática positiva, tumores de alto grado histológico, márgenes quirúrgicos estrechos, subtipo molecular agresivo, se pueden acercar a este 15% y ya entrarían en el área gris, donde también están los T1, T2, N1 y los T3, N0. Estos ya presentan un 15% o un poco más de riesgo de recurrencia locorregional, donde la radioterapia sí hace beneficio. A medida que vamos ascendiendo el estadiaje, cualquier T4, N2 o N mayor, mientras mayor estadiaje, mayor riesgo de recurrencia locorregional, por lo que todos estos pacientes debemos tratar con radioterapia. En cuanto a la radioterapia, post-quimioterapia neoadyuvante y mastectomía radical que hayan tenido respuesta patológica completa, las indicaciones actualmente siguen siendo las mismas. El estadio inicial es de suma importancia. Hay que esperar los estudios NSA-BP51, RTOG 1304 y el Alliance 011202 para saber qué hay que hacer con aquellas pacientes T1, T2, N1 con respuesta patológica completa, porque
hay dualidad entre los datos que encontramos reportados. Hay una corriente que refleja que las pacientes mayores a 40 años, T1, T2N1, luminal A, con respuesta patológica completa, YPN0, sin invasión vasculolinfática ni extensión extracapsular, pudiéramos observarlas sin indicar radioterapia, pero necesitamos los estudios que mencioné para estar más seguros de esta indicación. Entrando de lleno al tema de la charla, los equipos de radioterapia externa en la red oncológica pública fueron reportados en el 2018 por un estudio importante del Dr. Oleta, exministro de Salud. Él mostró que para el 2018 ningún equipo se encontraba 100% operativo, solo 4, que representó un 13,79%, operando con fallas, y 25 equipos no operativos. Actualmente, según encuestas realizadas vía telefónica a radioterapeutas para la fecha reciente, ahora hay 4 equipos operativos a nivel nacional de servicio público. No me atrevería a decir si están 100% operativos o con fallas. Lo cierto es que están funcionando. 17 equipos se encuentran no operativos y hay un cobalto que está funcionando, pero ese sí presenta fallas en cuanto al decaimiento de su fuente. Mostrando el mapa, estos estados no tienen servicio de radioterapia y están muy lejos de estarlo. Estos que ven en amarillo tuvieron servicio de radioterapia y ahorita se encuentra inoperativo. Y solo estos que muestro acá tienen servicio de radioterapia funcionando. De estos estados que tienen radioterapia, solo en estas 4 localizaciones hay servicios a nivel público, 2 en Distrito Capital, 1 en Miranda, otro en Guárico y 1 en Sucre. Todos los demás estados que coloqué que había radioterapia tienen servicios privados y no tienen servicios públicos operativos, señalados como inoperativos por esta media luna, pero tienen servicios de radioterapia a nivel privado, donde para mama el promedio en el interior para tratamientos adyuvantes sería entre $2.500 a $4.000, mientras que en la capital los tratamientos tienen que ser un poco más costosos, de $4.500 a $5.000. Hay un equipo de radioterapia intraoperatoria, el Domingo Luciani, el cual está inoperativo desde el 2018. Solo está uno a nivel privado en la clínica Leopoldo Guerrevere. Entonces, los servicios públicos operativos de radioterapia que están funcionando son el Hospital Padre Machado, que tiene un acelerador, Luis Racetti tiene un cobalto, Domingo Luciani tiene un acelerador, San Juan de los Morros y el Hospital de Cumaná. Pero, lamentablemente, en mama solo trabajan estos 3, ya que los 2 anteriores no tienen buenos sistemas de localización y no tratan mama. Nos mandan al Domingo Luciani. San Juan de los Morros y Hospital de Cumaná sí tienen tratamiento para CA de mama, donde vemos que en un país donde hay 7.000 diagnósticos aproximadamente al año de CA de mama, donde de esos 70% aproximadamente tienen indicación de radioterapia, que sería más o menos 4.900 pacientes, por números no van a ser suficientes para estos 3 servicios a nivel público. Solo 2 posgrados hay de radioterapia, en el universitario y en Urbe. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la situación? Una estrategia que se puede utilizar como válvula de escape ante el déficit de la radioterapia es el hipofraccionamiento o acortar el número de aplicaciones totales. Desde hace ya una década, el esquema estándar para la radioterapia era de 25 aplicaciones, pero ya desde 1986, hace ya bastante tiempo, en el Reino Unido, en el Hospital Royal Marsden, partieron de la hipótesis en que si se aumentaba la dosis diaria de radiación, se podía acortar el número total de aplicaciones y así también se podía obtener las mismas cifras de beneficio a nivel oncológico. Entonces, aquí intentaron con esquemas de 13 aplicaciones a 300 centigrados diarios y 320 en comparación con
el de 25, donde el control local y los efectos secundarios fueran iguales, dando pie a que salieran el estudio STAR A y STAR B. El STAR A prueba con varios esquemas, entre ellos el de 13 aplicaciones, donde se comparó con en esta gráfica, observan con el esquema convencional y las cifras de recaída eran muy similares. El STAR B intentó con otro esquema, el de 15 aplicaciones en 40 Gray, donde se compararon a los 10 años el esquema de 13 y de 15 aplicaciones y los resultados oncológicos de control local eran iguales, pero en efectos secundarios a los 10 años el de 15 aplicaciones producía menos linfedema, menos telangiectasias y menos retracción de la piel que el esquema de 13, por lo que los radioterapeutas a nivel de Reino Unido empezaron a usar más este fraccionamiento. Timothy Whelan, fue uno de los primeros en darle mayor seguimiento y mayor número de pacientes al esquema de 266, donde ya estaba prácticamente establecido. Y después, mucho después, el estudio chino, el WAN, usó un hipofraccionamiento un poco más corto, donde en vez de 16 aplicaciones a 266, usó 15 aplicaciones de 290, reportado en el 2019, también con muy buenos resultados, siendo ganador de uno de los trabajos más importantes en la conferencia ASTRO del 2019. Aquí se consolidaba el fraccionamiento moderado. Actualmente han salido otros hipofraccionamientos muchísimo más cortos, llamado ultra hipofraccionamiento. En el 2020, un estudio famoso, Fast Forward, que cobró mucho valor en esta pandemia, donde usaban un esquema de 5 aplicaciones trabajando con pacientes post-mastectomía radical o parcial oncológica, con un esquema de 5 aplicaciones, pero actualmente los autores recomiendan que solamente por ahora debe ser para pacientes post-mastectomía parcial oncológica de estadios precoces, con una planificación por lo menos con formato 3D, y se deben guiar estrictamente por las tolerancias descritas en el trabajo, adhiriéndose a las restricciones con un buen control de calidad. Esto era ya un ultra hipofraccionamiento. Las aseguradoras ya se han dado cuenta de que el hipofraccionamiento trae menos costos, reportado ya en revistas importantes como la revista Roja, que este hipofraccionamiento trae ahorros tanto como para el sistema de salud como para los pacientes. Otras instituciones de mucho nombre como el MD Anderson han comparado el esquema convencional de 200 con el de 266. No solo las cifras de control local son iguales, sino que los efectos secundarios son menores, por lo que el esquema es mejor, menos dermatitis, menos hiperpigmentación, menos fatiga, menos dolor. El hipofraccionamiento lo reportan como mejor. Presentándole la experiencia del servicio de radioterapia del Domingo Luciani en cuanto a radioterapia ayudante a mama, el 2019 fue un año muy duro, en vista de que este año fue el apagón nacional que afectó por varios meses la máquina, tratándose nada más 131 pacientes. 75 se trataron a 200 centigrados. Se hizo este esquema de 225 que, según los radioterapeutas, venía del Hospital Luis Racetti, un esquema de 225 hasta 19 aplicaciones a 4.275, los cuales fueron muy bien tolerados por el paciente. Y se está empezando a hacer el esquema de 266 tratando solamente 6 pacientes. El 2020, el año de la pandemia, también no se trataron los pacientes que se esperaban, donde 47 pacientes se trataron a 200, 225 centigrados se trataron 33 pacientes y se empezó a usar más el esquema de 266. Y para el 2021 se han tratado 180 pacientes hasta el 15 de octubre, siguiendo usando el esquema de 200 y 225, pero ya se han usado más el esquema de 266 y se empezó con el 290 también siendo tratado en nuestro servicio con buena tolerancia, lo que nos permitió tratar mayor número de pacientes con cáncer de mama de forma ayudante. Las proyecciones de la OMS 2030 para América Latina, que aumente los casos de cáncer de mama
por lo que se deben tomar medidas al respecto. Es necesaria una pequeña curva de aprendizaje para la adopción de hipofraccionamiento, ya que varios radioterapeutas se han mostrado un poco negados a adoptar esquemas más cortos por miedo a presentar mayores complicaciones a nivel pulmonar o en corazón. Por lo que es bien importante una buena simulación. Cada vez vemos casos más avanzados. Esta paciente con CA de mama que no respondía a quimioterapia nos la mandaron al servicio, que afortunadamente respondió muy bien al tratamiento, presentando respuesta completa posterior a las 8 semanas de la radioterapia. Por otra parte, tenemos más grandes retos de pacientes que están tardando más en acudir a nuestro servicio. Recomendaciones: hipofraccionamiento. Te permite a nivel público menos gastos al sistema y a nivel privado te permite elaborar presupuestos menos costosos, ya que generalmente se basan en el número de aplicaciones, campañas de educación y pesquisa. En pacientes obesas, como le nombré al inicio, 110 kilos se tuvo como norma establecer en los servicios de radioterapia a nivel público, incluso a nivel privado, ya que a mayor peso, mayor deterioro de la camilla, y reemplazar cualquier pieza de la camilla genera bastantes costos, por lo que estas pacientes se deben incluir en regímenes de dieta. Y además, la asociación obesidad en sobrevida con cáncer de mama trae menos o peores resultados en sobrevida. Reactivar la Sociedad de Radioterapia Oncológica, cosa que estamos en ello, pronto se hará una convocatoria, activar los servicios de radioterapia del país y como conclusión que la radioterapia es tratamiento estándar, postmastectomía parcial, sea de mama infiltrante y ductal in situ, y el hipofraccionamiento ofrece las mismas tasas de control local que los fraccionamientos convencionales sin incrementar las toxicidades y disminuyendo los costos de tratamiento. Traigo a colación este importante enfoque generacional. Convivimos de 4 a 5 generaciones y cada una piensa distinto, con perspectivas, expectativas y conductas diferentes, y estas conductas impactan en el trabajo, en las decisiones. Poseemos grandes diferencias. Los tradicionalistas tenían como ídolo a Frank Sinatra, mientras que el ídolo de mi generación es Steve Jobs. Los que nos generan diferencias en cuanto a valores, los tradicionalistas tenían mayor respeto a la autoridad que los millennials, y acepto totalmente eso. Tenemos diferentes formas de pensar y por eso planteamientos como el de William Hasted y el de Umberto Veronesi, que son totalmente opuestos, se tardaron 80 años en cambiar los paradigmas. No dejemos que eso pase con el hipofraccionamiento. Muchas gracias por su atención. Como última conferencia del bloque, pero con un tema no menos importante, el doctor Jonathan González, quien es especialista en medicina paliativa y tratamiento del dolor y quien se desempeña como adjunto docente del programa de medicina paliativa del Hospital Oncológico Luis Racetti, nos conversará sobre el estatus de la medicina paliativa para pacientes con cáncer de mama en nuestro país. Bienvenido, doctor Jonathan. Muy buenos días a todo ese público que está conectado el día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre la situación de los cuidados paliativos en Venezuela. Pero antes de entrar en materia, es importante conocer qué son los cuidados paliativos, ¿okay? Hay una definición bien interesante de la ALSP, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que lo define como la asistencia activa holística de personas de todas las edades con un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa, y en especial de quienes están cerca al final de la vida. Su objeto es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, y por consiguiente a sus cuidadores. Ya definidos los cuidados paliativos, tenemos que hacer un recuento histórico. Vamos a hacer un pequeño punto histórico de los cuidados paliativos en Venezuela. Ellos fueron o iniciaron en 1988 por la doctora Bárbara Carles de Márquez. Ella funda o crea la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital Miguel Pérez Carreño. Allí forma algunos residentes en cuidados paliativos y dolor, siendo una de sus residentes la doctora Patricia Bonilla, quien en el año 2000 funda la unidad de cuidados paliativos en el Hospital José María Vargas. Posteriormente, en el año 2001, surgieron los servicios de cuidados paliativos en los institutos de oncología oncológico Luis Racetti de Caracas y la unidad de dolor de cuidados paliativos en la clínica Padre Machado.
Posteriormente se incluyeron a los cuidados paliativos en programas de control del cáncer y se creó la Fundación de Asociación Venezolana de Cuidados Paliativos. Luego, en el 2003, se iniciaron los cuidados paliativos pediátricos bajo la tutela de la doctora Carolina Camel. Y en el 2010 se creó la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos. Bueno, en el ámbito social es importante destacar que los cuidados paliativos tienen mucha influencia dentro de este ámbito, ¿no? Y es de vital importancia tener en cuenta cómo estamos situados en nuestro continente. Por eso voy a hacer una pequeña comparación de cómo estamos en Venezuela con otros países. En esta lámina podemos notar en el ámbito social todos los países que son miembros de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, encabezando la lista Argentina, por nombrarle algunos, pues tiene una población de 44.688.900 habitantes, con un ingreso de clasificación medio alto según el Banco Mundial, con un índice de pobreza de un 32%, teniendo una cobertura sanitaria para el año 2017 de 76%, ¿okay? Y un gasto sanitario per cápita valorado en $1.325, ¿okay? Con referencia a Chile, por ejemplo, que es uno de los que tiene los niveles más altos, tiene 18.197.200 habitantes, con un nivel alto, un 8.6% de pobreza, y $1.382 de gasto sanitario per cápita. En Venezuela tenemos 32.381.200 habitantes, con un ingreso mediano alto según el Banco Mundial, y un índice de pobreza de 33%, con un 0,74 de cobertura sanitaria universal y $94 per cápita de gasto sanitario. En esta lámina podemos observar la presencia de equipos sanitarios de cuidados paliativos en diversos países. Aquí podemos observar pues los equipos. En Venezuela existen 27 equipos sanitarios, ¿okay? Los cuales representan pues un pequeño grupo comparado con otros países, por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, que tienen unos índices bastante importantes. Con relación a los equipos hospitalarios, tenemos esta tabla donde podemos observar países, por ejemplo, como Argentina, que tiene un total de 11 unidades de cuidados paliativos, la cual representa una tasa de 0,25 por millones de habitantes, y esto está dividido en dos equipos, ¿okay? Los equipos intrahospitalarios móviles y los equipos fijos, ¿okay? En los equipos móviles tiene un 423, y los equipos fijos tienen un total de 443, una cantidad bastante importante. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un total de 3 equipos de cuidados paliativos funcionales, que son las unidades que están operativas en estos momentos al 100%, bueno, más o menos. Las unidades móviles intrahospitalarias, que en nuestro país serían 4 que están operativas, y las intrahospitalarias en un total de 7 unidades operativas. Podemos observar la representación de los equipos multidisciplinarios o los equipos mixtos. En nuestro país pues solamente podemos observar pues está en el del rango de medio, ¿okay? Comparado con países, ejemplo de Brasil, que tiene una cantidad bastante importante de equipos mixtos, multidisciplinarios, ¿okay? Equipos de primer nivel. Con referente a los equipos de primer nivel o en primer nivel de atención, tenemos en la siguiente tabla podemos observar que es bastante
importante la brecha entre países, por ejemplo, como Chile, Brasil, con relación a nosotros, ¿okay? Incluso nuestro vecino Colombia pues tiene una cantidad bastante importante de equipos de primer nivel. Y muchos de estos países latinoamericanos cuentan con hospicios, ¿okay? Nosotros en Venezuela pues lamentablemente no contamos con hospice, tenemos solamente 27 unidades extrahospitalarias, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en este momento. Con relación a los equipos pediátricos de cuidados paliativos, en nuestro país lamentablemente no contamos con equipos de cuidados paliativos pediátricos en comparación con otros países de nuestra región. Con relación a la ley y políticas sanitarias, tenemos que en países como Colombia, Costa Rica, Chile y Perú cuentan con una legislación, cuentan con una ley para el manejo y control de los cuidados paliativos, ¿sí? Una ley que los protege, que les da garantías constitucionales para que ellos puedan ejercer los cuidados paliativos de una mejor manera. Lamentablemente en nuestro país no contamos con una ley en estos momentos para los cuidados paliativos. Con referente a la educación en cuidados paliativos, la acreditación oficial en medicina paliativa se dio en el año 2009, titulando a los médicos como especialistas en medicina paliativa. Y hay en la siguiente tabla podemos apreciar el porcentaje de las facultades de medicina, enfermería y trabajo social y psicología que tienen como asignatura independiente los cuidados paliativos. En nuestro país solamente tenemos acceso a las facultades de medicina, donde eso representa un 14.3%. Lo que es enfermería, trabajo social y psicología, no hemos logrado establecer ese contacto, esa penetración dentro de las pénsulas de estudio de esas carreras. Y es un trabajo difícil, hacer un trabajo multidisciplinario, lograr entrar o tener esa entrada dentro de los diferentes especialidades, porque en otros países, si logramos ver la tabla, pues tampoco han logrado, pues países que tienen muy alto desarrollo, por ejemplo Costa Rica, en cuidados paliativos, tampoco los números son muy altos, tenemos un 11.5 en enfermería, un 11.8 en trabajo social, lo cual pues es una cifra considerable, más no es lo que se debería hacer. Con relación a las asociaciones de cuidados paliativos, casi todos los países miembros de la LSP tienen asociaciones de cuidados paliativos, incluso hay países que tienen varias asociaciones, por ejemplo Chile tiene 4 asociaciones de cuidados paliativos, Guatemala igual, Perú, ¿sí? Venezuela cuenta desde el año 2010 con la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos, la cual ha tratado de ser bastante consecuente y participativa en muchos eventos de la LSP, como fue un congreso que se hizo en Curitiba, que hubo mucha participación de exponentes venezolanos, hubo muy buen nivel en esas conferencias, y bueno, poco a poco se ha ido escalando y trabajando mucho en que Venezuela sea parte de estas asociaciones a nivel internacional y que bueno, nos mantengamos en un cierto nivel. Resumiendo toda la situación de los cuidados paliativos en Venezuela, en esta lámina podemos hacer un resumen. Esto es extraído desde el Atlas de los Cuidados Paliativos del año 2020, en su segunda edición, la cual pues nos resume que tenemos recursos asistenciales en 0.8%, no hay cero recursos en cuidados paliativos pediátricos. Actualmente pues tenemos 27 recursos de unidades de cuidados paliativos o paliativistas como tal. No existe una ley de cuidados paliativos, ¿okay? Solamente estrategias nacionales que son unas
estrategias trazadas por el Ministerio Popular para la Salud. En materia educativa, pues bueno, tenemos un déficit bastante importante debido a que no hay enfermeras formadas en cuidados paliativos, ya no se forman los psicólogos y los trabajadores sociales dentro de las unidades de cuidados paliativos, y eso es un elemento bien importante que hay que tratar de retomar. Hemos tratado de mejorar, de optimizar, de integrar todas esas especialidades dentro de los servicios, pero bueno, con la situación actual se hace bastante complejo, bastante difícil, y hemos tratado pues en cierta manera de ir corrigiendo esto, ¿no? Con la distribución de opioides, pues bueno, en nuestro país sabemos que tenemos una distribución de opioides pésima, solamente se indica mayormente fentanil, por las razones que ya anteriormente le comenté, y hay que tratar de combatir, nuevamente les repito, la opiofobia y la opioignorancia. Son dos flagelos que nos hacen mucho daño. Con relación a los servicios exclusivos de primer nivel de atención, hace mucho tiempo hubo un hospice en Venezuela ubicado en Maracaibo, Estado Zulia. Este hospicio contaba con 5 camas de recursos adicionales, tenía a su disposición varios médicos multidisciplinarios, consultas externas. Actualmente, pues bueno, se encuentra fuera de servicio. No existen equipos de atención domiciliaria exclusiva. Muchos médicos paliativistas pues realizamos la atención domiciliaria de manera de consulta privada, algunas veces con ayuda de personal de enfermería, pero no somos equipos formalmente constituidos. En la investigación se destacaron 11 servicios de cuidados paliativos, los cuales estos cuentan, además de asistencia médica domiciliaria, muchos tienen servicios incluso poco con nexos con psicología, con nutrición, pero no están constituidos realmente como los servicios de segundo nivel, que actualmente existen 7 servicios de unidades de cuidados paliativos en los hospitales de segundo nivel. Estos servicios cuentan con médico paliativista, personal de trabajo social, cuentan algunos con psicólogos, con rehabilitación, con nutricionistas, y bueno, se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional. Para nombrárselos, pues bueno, tenemos el Hospital Francisco Antonio Risque, eso está en Caracas, cuenta con 14 camas propias de hospitalización, actualmente no operativas por el tema de la pandemia. El Hospital Clínico Universitario de Caracas, el Hospital Álvarez Balsa en San Juan, Estado Guárico, el Hospital Antonio María Pineda en el Estado Lara, el Hospital Luis Ortega en Nueva Esparta, Hospital Pedro García Clara en Zulia, y el Hospital Dr. Miguel Ora en Portuguesa, quien cuenta con médicos con cursos básicos de cuidados paliativos. Con relación a los servicios y equipos multinivel, actualmente en Venezuela existen 3 servicios de equipo con actividad en diferentes niveles de atención que tienen su base en hospitales de tercer nivel. Dentro de ellos está el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes, cuenta con paliativistas, enfermería, trabajo social, asistencia a pacientes hospitalizados, tiene facultad de hospitalización en otros servicios y suministra atención domiciliaria. El Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti cuenta con 2 servicios, uno que ya no está operativo, que es el servicio pediátrico, más el servicio de adultos se mantiene operativo con atención a pediatría, en cual cada uno de estos servicios cuenta con médicos paliativistas, personal de enfermería, entrenados y formados bajo nuestro servicio. Ya no cuenta, en estos momentos no contamos con psicología, solamente contamos con trabajo social y algunos voluntarios, ¿sí? Tratamos de atender a pacientes hospitalizados en otros servicios, prestamos atención domiciliaria. Además apoyamos a otros centros asistenciales que no cuentan con el servicio de cuidados paliativos. Con referente a la acreditación oficial, los cuidados paliativos están acreditados como especialistas desde el año 2009, con un título oficial de especialista en medicina paliativa, avalado y certificado por el Ministerio Popular para la Salud, con reconocimiento de todos los colegios médicos del país. En otro campo tenemos la Asociación Venezolana de Medicina Paliativa y la relación con la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.
Actualmente la Sociedad de Medicina Paliativa cuenta con 14 miembros activos en la LSP y constituye un 4.5 de los miembros total de la Asociación de Cuidados Paliativos. Con referente a la legislatura nacional, actualmente en Venezuela no hay una ley que regule la prestación de los cuidados paliativos a nivel nacional. En el Distrito Capital existe una ley municipal que obliga a brindar cuidados paliativos a personas de enfermedades crónicas progresivas. Y a través de esta ley se creó el programa de cuidados paliativos para el Distrito Capital y posteriormente el subprograma nacional de cuidados paliativos del Ministerio Popular para la Salud. Con relación al programa nacional de cuidados paliativos, existe un programa nacional de control de cáncer que cuenta con un componente de cuidados paliativos. En este subprograma de cuidados paliativos está dirigido a fortalecer la disciplina a nivel nacional y es dependiente directo de la Dirección Nacional de Oncología y del Ministerio Popular para la Salud. Este plan contiene normativas de atención de primer nivel, visto que es importante captar pacientes de las etapas tempranas y poderlos referir oportunamente al segundo nivel o tercer nivel de atención. En el año 2011 se desarrollan indicadores de calidad para el Programa Nacional de Cuidados Paliativos que fueron utilizados en la evaluación planeada para el año 2012 y así sucesivamente se ha ido tratando de mantener esos planes, ¿okay? Actualmente pues el programa está bajo el cargo del doctor Tulio González, el cual ha tratado de hacer pues que los cuidados paliativos se mantengan operativos y funcionales con todo este tema de situación país que tenemos, pues bueno, ahí tratamos de mantener. También existe una estrategia nacional de HIV y SIDA en una atención primaria que no contiene una referencia explicativa a la prestación de cuidados paliativos, pero está implícita allí, o sea que dentro de la ampliación de los cuidados paliativos pues brindamos atención a pacientes con VIH y SIDA. Es importante destacar que a nivel nacional las cuestiones políticas de las autoridades sanitarias han afectado el desarrollo de los cuidados paliativos en Venezuela. Mayormente por cambios administrativos a nivel del director de hospitales, de los cambios constantes de los viceministros, entorpecen y hacen más lento que los cuidados paliativos hayan avanzado. Visto que cuando se tiene un plan de trabajo, se traza un mapa de ruta con algún viceministro, lo cambian y ya no le da continuidad a lo que ya se venía trabajando. Y esto es una de las cosas que ha hecho mucho daño a los cuidados paliativos actualmente. Con relación a los opioides, por norma está permitido entregar opioides hasta un mes en los hospitales donde funciona el programa de cuidados paliativos, ¿okay? Solo se necesitan los datos del paciente y se hace el récipe especial o famoso récipe morado, el cual nos permite prescribir opioides durante 48 horas. ¿Okay? Este trámite también para la obtención del recetario es importante que conozcamos porque cualquier médico lo puede hacer, no solamente tiene que ser paliativista. Puede obtener sus récipes morados. Antiguamente se cancelaba una unidad tributaria, ahora se cancela por medio de la plataforma de Petro. No tengo información exacta del monto, pero se cancela por allí y en los 2-3 días siguientes se le hace entrega al médico del recipiente morado. Pero cuando no tenemos acceso a esto, pues tenemos como alternativa solicitar un permiso especial para medicación. Esto dura un mes, se presenta un informe médico del paciente, un récipe con una explicación de la necesidad del medicamento y la papelería oficial de la institución. Esto tiene que estar firmado y sellado de su médico tratante. Este informe se envía a la dirección sanitaria de cada estado y ello envía a la orden a la distribución del medicamento. Posteriormente, pues el paciente o el familiar autorizado acude a cualquiera de las farmacias que pueda dispensarlo, pueda venderle el opioide.
Aparte de esto, hay un problema para el acceso a los opioides, es la opiofobia, notoria en las zonas del interior del país, que hay que hacer un trabajo bastante grande para poder combatir ese elemento que estamos observando allí. ¿Qué perspectivas tenemos? En el futuro cercano es promisorio debido a la buena relación entre los diferentes centros dispensadores del programa. Hemos tratado de mantenernos siempre en comunicación, mantener esa relación entre centros, lo cual, bueno, se cuentan con recursos humanos calificados, espacios físicos, algunos adecuados, otros no tan adecuados, pero tratamos de suplementarnos unos con otros y trabajar en equipo, ¿sí? Para que los cuidados paliativos se mantengan en funcionamiento. Y bueno, los cuidados paliativos al final de la vida no son un tema de alta prioridad para los responsables de la política de salud. Y debe intensificarse la información sobre los cuidados paliativos para el personal de salud, para la población general. Hacerles saber que existimos, que estamos acá, para qué estamos, ¿sí? Y creo que el hecho de que estamos acá compartiendo con ustedes, con toda la gente de oncología, de verdad que es importante y es un paso muy, muy firme en esta relación, esta simbiosis entre lo que es los cuidados paliativos y la oncología, ¿sí? Creo que es fundamental participar en estos espacios, participar conjunto con ustedes, hacernos conocer, hacer llegar nuestro trabajo, ¿sí? Y en líneas generales, pues bueno, para fortalecer, aumentar la formación de los cuidados paliativos a nivel nacional. Esto tenemos que hacerlo porque hay que aumentar los estándares de calidad, los equipos multidisciplinarios completos, hay que mejorar las sedes, o sea, hay muchas cosas, hay mucho trabajo que hacer, ¿sí? Pero creo que trabajando en equipo, trabajando todos juntos, codo a codo, yo creo que lo vamos a poder lograr en un futuro no muy lejano. Bueno, para ir concluyendo, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos fue el 9 de octubre y la frase de la Asociación Latinoamericana para Cuidados Paliativos es no dejar a nadie atrás. Equidad en los accesos a los cuidados paliativos. Esa es la frase de este año de los cuidados paliativos. Para finalizar, los dejo con esta frase del doctor Patch Adams. Ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver, por temor, por conformismo o pereza. Ve el mundo de otra forma nueva cada día. En imagen podemos observar el doctor Adams en una visita que hizo a Venezuela, donde fue el oncológico Luis Racetti. Y bueno, por allá de fondo está la doctora Bonilla. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención y bueno, que sigamos trabajando en equipo, ¿sí? Feliz día. Muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas. Finalizado entonces el bloque de conferencias, los invitamos entonces a participar activamente en la sesión de preguntas y respuestas, la cual estará moderada por el doctor Juan Carlos Rodríguez. El doctor Juan Carlos Rodríguez, también ampliamente conocido en nuestro medio, es cirujano general, cirujano oncólogo, es expresidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, es el actual secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oncología y ejerce privadamente en la Policlínica Metropolitana y Clínica Sanatriz de Caracas. Adelante, Juan Carlos.